Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mindframe Corner. Bien, en este vídeo relacionado con el AS400 voy a explicaros cómo convertir un objeto físico, es decir, una tabla de base de datos, a una tabla nativa de DB2. A partir de la versión 7.1 del sistema operativo, el DB2 tuvo unas mejoras sustanciales dentro del propio sistema operativo OS400, de forma que nativamente podíamos escribir código RPG Free o código COBOL directamente utilizando sentencias SQL y abandonar los antiguos reads y gruids que se hacían en lenguajes de programación para pasar a poner inserts y deletes en lenguaje SQL. Esto generó una revolución porque digamos que a partir de este momento el DB2 ya era capaz a nivel nativo de soportar sentencias SQL y de esa forma el rendimiento de acceso a los datos se vio increíblemente ampliado. Esto no quiere decir que los antiguos lenguajes no relacionales, por ejemplo, RPG contra el sistema 36, dejen de funcionar en nuestro sistema. Al contrario, seguirán funcionando, pero el hecho de integrar el DB2 ya en el código fuente, es decir, utilizando sentencias SQL, le sacamos mucho más partido y mucho más rendimiento a las búsquedas, inserciones y tratamiento de datos que se hacen con los objetos de DB2 que utilizamos en nuestros programas. Y ahora me preguntaréis, bueno, sí, pero si yo tengo un objeto DDS de toda la vida, ¿qué beneficios me reporta el convertirlo a un objeto nativo de DB2? Bueno, pues muchos. El primero, el más importante, es que tendrías un acceso nativo mucho mayor y con mayor estandarización cuando tengas un objeto que necesitas que sea accedido desde el ODBC, es decir, ODBC o JDBC. En segundo lugar, ese objeto, al convertirlo a DB2, utiliza todas las características y todas las mejoras que ha tenido el DB2 en toda su historia hasta nuestros días. Lo que significa que en vez de tener un objeto nativo DDS de toda la vida, que repito, sigue funcionando con un rendimiento asombroso, no tiene esa capacidad que tiene el DB2 de también generar timestamps o generar claves o búsqueda de caché de acceso a datos y un montón de cosas que de la otra forma no podrías utilizar. Esto no quita de que la máquina no tenga un mal rendimiento, pero el hecho de convertir los objetos actuales a DB2 hacen que puedas añadir muchas más características y puedas utilizarlo con un rendimiento mucho mayor como hasta ahora. Asimismo, el tener el objeto convertido a una tabla de DB2 nativa, lo que nos permite es que si escribimos programación en RPG o en COBOL o en cualquier otro lenguaje y metemos e insertamos sentencias nativas de SQL como declarar cursores o hacer selects o hacer inserts o deletes, el interfaz entre esas instrucciones nativas SQL y el DB2 es mucho mejor y eso nos permite generar muchísimo más rendimiento en los programas que estamos desarrollando hasta ahora. Así que bueno, como ya os digo, a partir de la versión 7.1 es cuando esto ha podido convertirse en realidad. Por lo tanto, podríamos perfectamente utilizarlo. Y otra pregunta que probablemente me estaréis haciendo es, bueno ya, pero si convertimos los objetos a DB2, ¿qué pasará con los antiguos programas que vayan a utilizar el objeto DDS inicial? Pues no os preocupéis que en este vídeo os explico cómo mantener la compatibilidad hacia atrás desde todos nuestros programas, pero sacando el mayor partido a los nuevos programas que queramos hacer que tengan instrucciones SQL embebidas. Así que nada, nos ponemos a ello. Entramos aquí con nuestro usuario. Yo voy a entrar con el usuario QSecofR y vamos a una tabla que tengo yo creada por aquí con strpdm. Vamos a trabajar con las bibliotecas. Recordad que hace tiempo expliqué que tenía aquí una biblioteca que llamé Wayland, que era unos menús, y teníamos aquí un fichero de base de datos que es crewmember. O sea, un fichero de tripulaciones. Si vamos con un 18 para levantar el DFU, podemos ver aquí con avance de página que tenemos pues eso, un identificador, nombre, apellidos, grado y la nave en la que trabaja, ¿no? Entonces aquí podéis ver que tenemos varios registros de nuestro fichero de tripulaciones. Bien, esto como podéis ver es un asterisco file, es un objeto fichero y es un fichero físico. Es decir, es una tabla tradicional DDS. Es más, si vamos aquí al QDDS SRC con un 12, podemos ver que aquí tenemos la definición física de nuestro fichero, que es la típica, vamos, clave única, nuestro registro de tripulación con el CREU ID,
que son 9 caracteres, el nombre, apellidos, grado y nave espacial. Y ponemos como clave primaria el crew ID. De forma que si hacemos una select asterisco from no sé qué, where crew ID es igual a 1, pues nos tendría que salir los datos de ese tripulante cuya identificación de tripulación sea la 1. Esto es como siempre. Bien, ¿cómo vamos a convertir este objeto file, fichero físico de datos a un entorno de DB2? Pues muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es invocar la herramienta SQL. Venimos aquí, vemos a la opción esquemas, y aquí en esquemas nos sale, pues bueno, la base de datos que tenemos de nuestra máquina. Vamos aquí esquemas. Vale, solo tenemos la QGPL. Bueno, pues no pasa nada. Vamos a añadir el esquema Wayland para así poder trabajar con los ficheros de Wayland. Así que le damos aquí esquemas, botón derecho, incluir. ¿Qué incluimos? Especificar nombre de esquema. Wayland. Le damos a añadir. Y aquí lo tenemos. Aceptamos. Y a partir de ahora tenemos nuestro esquema Wayland, que si lo abrimos con esta X, vemos todos los objetos de base de datos que hay. El que nos interesa, las tablas. Aquí tenemos una tabla que obviamente tenemos crew member. Esta es nuestra tabla de base de datos que tenemos en esa biblioteca. Así que yo puedo venir aquí con botón derecho y generar un SQL. Elijo crew member y le doy a generar. Y esto nos abre el editor de cómo el DB2 generaría fichero de texto con sentencias SQL, que es lo que el DB2 haría para crear este objeto con los mismos datos. Ya veis que tenemos aquí pues el crew ID, not null, default, primary key crew ID. Es decir, esto mismo lo hemos visto en el DDS, pero con lenguaje DDS antiguo. Aquí estamos viendo cómo crearíamos la tabla crew member utilizando sentencias SQL. Es más, vamos a maximizar esto. Aquí veríamos también los labels, es decir, que cada columna tiene su nombre, y luego haríamos un grant para asignar los permisos adecuados a esa tabla para ser utilizada por lo que sea. Lo mismo que con todo esto. Bien, pues con esto en mente, vamos a copiarnos todo este texto, control C, y vamos a abrirnos una nueva pestaña para que podamos hacer los cambios necesarios que tenemos que hacer para convertir esta tabla a una tabla de DB2 nativa. ¿De acuerdo? Para ello, lo que vamos a hacer es, bien, antes de nada, vamos a poner, para no tener que andar poniendo estos puntos, vamos a crear un set schema igual a Wayland, para decirle que el esquema que vaya a utilizar sea siempre el mismo. Punto y coma para terminar la instrucción. Luego, aquí en Create Table Crew Member, no, vamos a llamarla de otra forma, porque si no estaríamos machacando el mismo fichero. Vamos a llamarla Crew Member DB2 para que tengamos una diferencia entre, vamos a poner minúscula mejor, DB2. Vamos a borrar este comentario que no tiene ningún sentido. Y aquí vamos a añadir una serie de instrucciones que nos van a permitir convertir esta tabla a DB2 sin ningún problema. Para ello vamos a añadir una clave primaria por encima que se utiliza explícitamente para el DB2 nativo. A saber, vamos a llamarla ID-crew para diferenciarla de la crew ID, que sea un big int implicitly, o sea, implícita, hidden, oculta, porque tenemos la otra clave, generated, que autogenere always as identity, que esto lo que hace es crear esa nueva clave de forma implícita, oculta y autogenerada por el propio DB2. Aquí ponemos una coma, luego el resto dejamos como está, crew ID, name, surname. Bueno, aquí vamos a hacer una cosa, vamos a añadir, en lugar del código 284, vamos a añadir el código 1145, que es el de euro. Vamos a cambiar aquí. Vamos a convertir esto, el charset, a 1145 de cada uno de nuestras columnas. ¿Qué más hay que hacer? Bien, aquí el primary key lo dejamos más tarde. El siguiente campo que vamos a añadir es un timestamp que utiliza el DB2 para su logueo y sus ficheros de diario y de journal, etc. Entonces voy a poner aquí
inserción del timestamp de tipo timestamp que no sea nulo, y lo mismo implicitly hidden with default current guión bajo timestamp. Esta columna es para añadir un campo de tiempo que esté oculto, implícito, no sea nulo y que coja el timestamp actual, es decir, la fecha y hora actual, para que así tengamos una columna en la que explícitamente el sistema, al añadir o borrar un registro, deje constancia del timestamp de cuando se hace ese registro. Eso es para las inserciones. El siguiente campo será update, vamos a llamarlo upd timestamp, que es del tipo timestamp, y lo mismo, not null, implicitly hidden, y ahora es, como es un URL, ponemos for each row on update as row. Change timestamp. Ahí está. Coma. Esta, lo explico. Esto es un registro de update que es el tipo timestamp, pues una marca de tiempo, que no sea nulo, que sea implícito y esté oculto para cada una de las actualizaciones que hagamos por fila, a medida que se detecte un cambio en cada fila del tipo timestamp. Y por último vamos a añadir una columna que vamos a llamar usuario-modificación de char 18 caracteres, not null, y también implicitly hidden with default user, que esta nueva columna es para tener constancia de qué usuario ha modificado la tabla o el registro en cuestión. Y por último, una constraint llamada, vamos a llamarla PK, primary key, identificación creu, que es de tipo primary key, que es esta id creu, que es la que hemos creado aquí arriba. id creu. Cerramos comillas. Bueno, como he metido aquí primary key, aquí cerramos aquí paréntesis y aquí quitamos esta de aquí porque tendríamos repetido el primary key. Y el resto, record format rcreu, eso lo dejamos como está. Y el resto de la tabla la dejamos tal cual está. Eso sí, quitamos los grant, porque esto de grant, esto ya lo gestiona el propio DB2, así que esto fuera. Bien, una vez hecho esto, vamos a repasarlo de nuevo. Creamos una tabla llamada crewMember DB2, que va a ser una tabla explícita de DB2, no un objeto normal y corriente de DDS, que tenga este nuevo campo que es idcrew, que va a ser una clave primaria. El resto de los campos los dejamos como están, de nuestra tabla antigua, y añadimos 3 campos más aquí. Uno que es timestamp de inserción, para que nos diga en una marca de tiempo en qué momento se han insertado registros. Otro campo que es update timestamp, que es que nos diga en una marca de tiempo cuando se han actualizado registros. Y por último tenemos aquí el usuario que ha modificado esos registros. Y luego, como clave primaria, tenemos ya una llamada pk primary key idcrew, que es una primary key del campo idcrew que está aquí. Los formatos de registro son los mismos y los labels los dejamos tal cual. Pues bien, si ahora yo me voy aquí a ejecutar y le doy a ejecutar todo,
Automáticamente me ha creado aquí ya la sentencia se ha ejecutado, la create table nos lo ha hecho, el label nos lo ha hecho y el otro label nos lo ha hecho. Muy bien, pues tenemos creado ya, si nos vamos a nuestra pantalla verde, vais a ver que aquí si hago un F5 de refrescar, tenemos aquí nuestra famosa creu db2. Este de aquí sí que es un fichero de db2 puro, mientras que este es el fichero de DDS de toda la vida. Ya veis que internamente son del mismo tipo. Bien, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues muy sencillo, vamos a copiar cpif, vamos a copiar el contenido del fichero viejo al nuevo. Así que hacemos un cpif f4 de ese archivo creu mbr de la biblioteca Wayland al fichero creu mbr db2 de la biblioteca Wayland. Desde miembro fields a miembro etiqueta, sustituir o añadir registros. Hacemos un añadir. ¿Crear archivo? No hay que crear archivo. Con F10 miramos a ver si tenemos aquí fmt opt. Aquí, en la correlación de formatos, el format option hay que poner que sea exactamente mapeados y asterisco drop. Es decir, quiero que nos copie los ficheros y que nos los borre en el origen. Así que ya se han copiado 7 registros y ya en principio tendríamos el fichero crewMemberDB2 con los 7 registros que tiene ahora mismo en su interior. Si vamos con un 18 no nos deja hacerlo, porque hay campos que él detecta que tiene campos de coma flotante, que son los famosos bhint que hemos visto cuando hemos creado la clave primaria, así que ya no vamos a poder utilizar el DFU para buscar en el interior de ese fichero, pero nos da igual porque vamos a tener ahora el DB2 con toda su potencia para poder sacar listados y todo tipo de cosas, así que eso no nos importa. Bien, lo primero que vamos a hacer es que este fichero lo vamos a tener que borrar, pero antes vamos a sacar aquí el tipo de identificador porque tienen que ser iguales. Así que nos vamos aquí al último, aquí en la lista de formatos de registro, vamos a ver aquí ¿cuál es el código? Este es el identificador, así que voy a copiarme esto, tal cual, con control C, y me voy a abrir un notepad, y lo voy a pegar aquí, por tenerlo. Vale, una vez hecho esto, F3, cogemos y 4, eliminamos nuestro fichero original. Y ahora todos los accesos se podrían hacer desde el crewMemberDB2, desde ODBC, JDBC o programas con el SQL embebido, lo que daría un rendimiento asombroso en comparación con los objetos originales. Pero, ¿qué pasa con aquellos programas antiguos que necesitan acceder a ese fichero? ¿O qué pasa si yo quiero volver a hacer al DFU y meter a mano registros ahí? Ahora no lo puedo hacer porque este fichero DB2 ya no lo permite. Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a coger aquí, entramos en el QDDS SRC. ¿Qué vamos a hacer aquí? Entonces, este que es el DDS original, como habéis visto, que viene con esto, voy a convertir este DDF en un fichero lógico, LF, y vamos a editarlo para decir que este fichero que ahora se va a convertir en lógico, quiero que tenga como fichero físico, pfile, nuestra Wayland barra creu mbrdb2. Es decir, quiero que este lógico apunte al fichero físico crewMemberDB2 con todos estos campos. Así que le damos aquí Enter, F3 para guardar el miembro, Yes, y lo compilamos con un 14. Vale, aquí tenemos el resultado de ese PMSG. Vale, se ha completado normalmente. Incluso puedo ver aquí el spool. Mirad, aquí tenemos el spool de cómo con este fuente se ha creado el fichero lógico apuntando al físico. Ya tenemos aquí esto, vale, salimos de aquí. Si yo ahora aquí hago un F5, vuelve a estar aquí nuestro crewMember. Y si yo ahora con este fichero lógico, que antes era el físico, hago un 5, tengo que comprobar que la lista de formato de registro que aparece aquí es exactamente el mismo que teníamos aquí. Y como podéis ver, coincide exactamente el identificador con el fichero original. ¿Qué significa esto? Significa
que si yo hago aquí un 18, puedo volver a visualizar el fichero, como podéis ver, cuando antes no podía hacerlo. Es decir, si yo me vengo aquí y hago un 18, DFU no me deja hacerlo porque es un DB2. Pero este lógico es un puntero al fichero DB2 físico para guardar la compatibilidad hacia atrás de todos mis programas. Entonces, si yo, por esa misma razón, aquí sí puedo buscar, y de hecho puedo añadir, vamos a añadir, mira, uno nuevo, F9 insertar. Este es el 7, pues vamos a coger F9 insertar, pues el número 8, creo un name, pues vamos a poner Perico de los palotes, creo grave es, vale, First Officer de la Sulaco. Y Enter. Insertado. Si aquí le doy F3, añade un nuevo registro, decimos que sí, y ahora tenemos, con un 18, tenemos 8 registros y no 7, como era antes. Y esto se ha hecho a nivel de DB2. Si yo, por ejemplo, entro aquí con un 12 y aquí con un 5, puedo ver cómo, ves, estos eran los famosos campos que no puede ver, pero aquí, por ejemplo, sí se ve exactamente cómo hoy he metido este nuevo registro. A ver, le voy a dar al F20. Y veis aquí el timestamp de inserción y el usuario que ha hecho esa inserción. Veis aquí la diferencia, ¿no? Entre esto fue cuando hemos copiado los registros y esto es cuando he insertado yo el registro. Uno ha sido I52 y otro ha sido I57. Para que veáis que el DB2 guarda el timestamp y la auditoría de estos registros a la hora de poder trabajar con ellos. Y esto es todo. Ya habéis visto cómo hemos cogido un fichero nativo de DDS, lo hemos convertido a DB2 añadiendo una serie de campos, con lo que hemos dotado a ese fichero nuevo de DB2 con todas las características y todos los rendimientos y todo el aprovechamiento del DB2 de forma nativa, con lo que los ODBCs, los JDBCs y instrucciones SQL van a tener un coste mucho menor de máquina en comparación con los ficheros DDS tradicionales, porque tienen que hacer una conversión previa para que el DB2 pueda trabajar con ellos. Y para guardar la compatibilidad hacia atrás hemos creado este fichero lógico con el nombre que tenía el antiguo, y así no tenemos que cambiar absolutamente ningún programa tradicional compilado anteriormente, porque mantenemos el fichero lógico con la DDS anterior. Ya habéis visto, repito, entramos aquí en la DDS y es la misma estructura. Como es la misma estructura, los programas compilados de COBOL o RPG que usaban un REAZ tradicional van a seguir funcionando aquí. Pero los nuevos programas que vayáis a hacer a partir de ahora, podéis hacerlos directamente contra el CrewMember DB2 y utilizar sentencias nativas de insert, update o delete dentro de los programas COBOL o RPG de forma embebida, con lo que le da una versatilidad y un rendimiento muchísimo mayor al que teníais. ¿De acuerdo? Pues eso ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dad a me gusta o dad un super thanks para apoyarme económicamente. Dad la campanita para que os avise cuando suba nuevos vídeos, aunque los que ya me conocéis sabéis que los subo todos los viernes en la medida que puedo. Suscribíos si no lo habéis hecho ya, porque cuanto más seamos, mucho mejor, y además me ayuda a mantener el canal. Y si tenéis alguna duda de la que queréis que hable en futuros vídeos, y si obviamente está dentro de mis conocimientos, dejadmela en los comentarios. Ya veis que os hago caso y os los contesto todos. Y sobre todo, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Así que dicho esto, hasta el próximo vídeo de Mindframe Corner.